Una vez más, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Y como pueden ver, este es el título del mensaje de hoy y la continuación la próxima semana. Y primeramente quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Ya en el pasado he tocado estos temas y son temas en los que están basados también en el estudio que llevamos en Oikos. El estudio de Oikos el libro se llama Diferencia entre los carismáticos y los no carismáticos. O sea, nosotros somos una iglesia no carismática. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de comparar lo que creemos entre nosotros y otras iglesias, a veces se puede entender como que es una crítica negativa. Una crítica negativa. Y en realidad esa no es mi intención, hacer una crítica negativa de mis hermanos y hermanas pentecostales carismáticos, ¿verdad? Porque no es así, ¿verdad? En ocasiones, ¿verdad? Yo participo en los compañerismos de los pastores de aquí del Valle y juntamos a veces entre 20 y tantos hasta 30 pastores, ¿verdad? Y yo soy el único no carismático. Soy el único no carismático. Y puedo tener compañerismo con mis hermanos pastores no carismáticos, que son carismáticos, pentecostales. Puedo tener compañerismo, no tengo ningún odio, coraje o algo contra ellos, una rencilla, nada. Pero yo como pastor de ustedes tengo la responsabilidad de enseñarles lo que creemos nosotros. Lo que creemos nosotros. Porque yo lo que quiero es que ustedes sepan por qué creen lo que creemos, que sepan cómo creemos aquí en esta su iglesia. Si usted es miembro de esta iglesia, pues tiene que saber lo que nosotros creemos y tiene que saber por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una persona por allá afuera, un familiar, amigo, un compañero de trabajo, vecino, le hace esta pregunta a usted: ¿son los dones de profecía, sanidad y lenguas para el día de hoy? ¿Qué contestaría usted? ¿Qué contestaría usted? ¿Sí o no? ¿Qué contestaría usted? Que eso es lo que a veces puede suceder, ¿verdad? Que al no estar seguros, pues nomás decimos, pues puede ser que sí, puede ser que no, pues yo no sé. Y se la saca uno nada más así, ¿verdad? Sin verdaderamente dar una respuesta clara. Pero ¿creen ustedes que sea lo correcto que no sepamos si sí o si no? ¿No creen ustedes que debemos de tener una posición firme y decir sí o no? ¿No creen que eso es lo más correcto? Tener uno sus propias convicciones, sus propias creencias y decir, yo creo que sí, no, yo creo que no. Ok, vamos a suponer que usted dice, sí, yo creo que los dones de milagros, todos esos dones están vigentes, todavía son para nuestros días. O puede usted decir, no, yo pienso que no, que esos ya cesaron con la era apostólica, ya cesaron. Entonces, cualquiera que sea su posición, ¿podría explicar por qué usted cree eso? ¿Por qué usted cree que todavía están vigentes, de que todavía esos dones son para nuestros días? ¿O por qué usted cree que ya no? ¿Lo podría explicar? ¿Se fijan por qué lo que les digo, la importancia de Oikos, para que en Oikos puedan ustedes profundizar en su conocimiento doctrinal del por qué creemos como creemos? Y no nomás diga, pues es que así no creemos en la iglesia, ¿pero por qué? Pues yo no sé, el pastor dice. Ah, pastorcito. ¿Ustedes creen que yo quiero ser el único que sé esto y que ustedes no lo sepan? No, yo quiero que ustedes sepan. Yo quiero que ustedes sepan. Yo quiero que ustedes estén preparados. Yo quiero que ustedes puedan dar respuesta a su fe y decir, yo creo esto por esto y por esto y por esto y por lo otro. Por eso lo creo. No nomás porque pertenezco a esa iglesia, porque si uno toma esa actitud de que no, pues muy fácilmente puede usted pertenecer a la iglesia mormona y pues hasta decir, es lo mismo, hablan de Dios. Y aquí me gusta porque pues,
y basarnos nada más en impresiones, en emociones, en gustos, en que aquí hay amor, aquí hay compañerismo, aquí esto y lo otro. ¿Y qué de la doctrina? No sé, es lo mismo. No es lo mismo para uno que sabe, uno, qué bárbaro, hay un mar de diferencia entre un grupo y otro grupo. Entonces, ¿no creen ustedes que es mejor que ustedes también crezcan en ese tipo de conocimiento y saber el por qué? Ahora, si usted cree que los dones de profecía, sanidad y lenguas son para el día de hoy, usted está dentro de un título, ¿verdad?, teológico. Si usted cree que ya no son para nuestros días, usted está en otro título teológico. O sea que los que creen que esos dones son para nuestros días son los que creen en el continuismo. En el continuismo, así se le llama. O si usted lee un libro teológico, esa es la palabra que va a encontrar, continuismo. Y si usted cree que esos dones ya no son para nuestros días, entonces usted está dentro del área de los cesacionismo. Cesacionismo. Se los menciono por si usted se interesa por leer un libro de teología sistemática, pues va a encontrar ese tipo de títulos, ¿verdad? Es decir, cómo se dividen, ¿verdad?, los dos grupos. Y hay iglesias que son continuismo, ¿verdad? Y hay iglesias que son cesacionismo, como nosotros somos el cesacionismo. Esta iglesia es, pero es importante saber por qué somos así. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no somos continuismo? Es importante saberlo, ¿verdad? Ahora, déjenme, les doy la definición de cada uno de ellos, ¿verdad? El continuismo, dice, es la creencia de que todos los dones espirituales, incluidos los dones de señales milagrosas, como las sanidades, dentro de las sanidades está el poder para hacer exorcismos, las lenguas y la profecía predictiva, todavía están en funcionamiento hoy, tal como lo estaban en los días de los apóstoles. O sea que así, tal y como ustedes ven el libro de los Hechos, el inicio de la iglesia, los milagros, todo lo que se hizo ahí, que ha continuado a través de los años, ha continuado hasta nuestros días. Ese es el continuismo, eso es lo que creen, que ha continuado, que nada ha dejado de existir, nada ha cesado. Todos los dones están activos hoy en día. Ese es el continuismo. ¿Sí? Ahora, si se fijan ustedes, les aclaro ahí profecía que es predictiva. ¿Okay? Profecía predictiva. Quiere decir que dentro del don de la profecía se encuentran dos divisiones. ¿Okay? Profecía predictiva, que quiere decir que cuando una persona habla de parte de Dios, revelación nueva. Eso es predictiva, una revelación nueva de parte de Dios. La otra división de profecía es cuando uno habla de parte de Dios, pero nomás reiterando lo que Dios ya reveló en el pasado. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? ¿La 1 o la 2? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿La 1 o la 2 de lo que les acabo de explicar? La 2, ¿verdad? Porque yo ya no puedo traer nada nuevo, una revelación nueva de Dios. Toda la revelación de Dios ya fue completada en las Escrituras. Entonces yo lo único que puedo hacer, porque la palabra profecía quiere decir hablar de parte de. Entonces si yo estoy hablando de parte de Dios, es para reiterar, para explicar lo que Dios ya nos reveló. La profecía, por eso nosotros creemos en el cesacionismo, que la profecía predictiva, esa ya cesó, porque ya no hay nada nuevo que Dios pueda darnos y decirnos. ¿Qué más queremos si ya está, abrió el telón? ¿Qué quiere decir abrir el telón en griego? Apocalipsis, quiere decir abrir el telón, Apocalipsis. Ya el Señor nos lo abrió para que podamos ver hasta la eternidad, lo que va a ser la eternidad. ¿No está eso revelado ya en Apocalipsis?
Ahí está. Entonces, ¿qué más nuevo puede revelarnos? Dice la Biblia que ya todo lo que nos concierne y lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y santa ya fue dado por Dios para nosotros. ¿Ya? Entonces, ese es el continuismo. El cesacionismo, dice, es la creencia de que los dones milagrosos de sanidades, ¿verdad?, incluyendo el exorcismo, lenguas y profecía predictiva, han cesado. Que el final de la era apostólica trajo el cese de los milagros asociados con esa era. Asociados con esa era. Bueno, entonces vamos a estar viendo en esta serie los argumentos a favor del cesacionismo, o sea, de nuestra posición. Porque eso es lo que yo quiero, que ustedes sepan por qué creemos lo que creemos. Por qué decimos que hubo dones que ya cesaron, que no son para nuestros días. Y vamos a ver varios argumentos. En el de inglés les dije que hoy íbamos a cubrir 2 de ellos, que en realidad era el primer argumento y el último. Y luego en los próximos mensajes iba a cubrir los del medio, pero nomás pude cubrir el primero. Me agarró el espíritu y no me soltó. Nomás en el primero. Así es que vamos a ver aquí si podemos cubrir los 2 o nomás uno, ¿verdad? Pero ¿sí entienden la diferencia de uno y del otro? ¿Sí? Si alguien no le entiende, al final me puede decir, a ver, pastor, explíquemelo en español de acá. ¿Qué es lo que yo trato de hacer, verdad? Porque muchas veces los libros, como por ejemplo el libro que llevamos de Oikos, dicen, está difícil, simplemente porque está... lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, cuando se pone por escrito, por ejemplo si yo escribo esto, todo lo que he enseñado en esta serie, lo escribo y lo quiero publicar en un libro y me lo acepta una publicadora, entonces el editor empieza a cambiarle, usar palabras más domingueras. Y eso es lo que a veces lo hace difícil para que la gente que no es tan dominguera lo entienda. Entonces, yo si llego a escribir un libro y decir, no, déjamelo así, pero no quieren, no, déjamelo así, no, necesitamos editarlo, porque ellos sienten que pierden, como quien dice, fama de producir buena literatura. Si dejan que vengan palabras que son, como quien dice, del vulgo y no de la Real Academia, y eso es lo que a veces hace difícil la lectura de un libro, en vez de dejarlo tal y como uno lo explica, que es más entendible a veces. ¿Okay? Y eso es lo que yo trato, por eso es que no es que quiera ser repetitivo al libro, pero quiero ponerlo de una manera que tal vez sea más explicativo y entendible para ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, y qué bueno que lo entendieron. Vamos a ver el primer argumento, y este primer argumento, hermanos, es tan importante que usted lo debe de entender y debe de aprenderlo, porque en realidad es el argumento más poderoso para poder decir, sí, cesaron. ¿Por qué? Porque yo entiendo el propósito de los milagros. ¿Acaso Dios no es un Dios de propósitos? Él tiene propósitos específicos para todo. Y hoy en día, en cuanto a todo lo que son los milagros y los dones milagrosos, completamente no entienden, les quitaron su propósito de Dios, el propósito que Dios les dio, y cada quien decide qué propósito le quiere dar a los milagros. Y así no es. Es por eso que nosotros tenemos que mantenernos en la interpretación bíblica. ¿Qué quiere decir la interpretación bíblica? La interpretación bíblica quiere decir qué es lo que enseña la Biblia en general acerca de cierto tema. Y cuando uno hace ese estudio, ¿qué enseña la Biblia en general acerca de este tema? El resultado es lo que se le llama doctrina.
Eso es lo que es la doctrina. La doctrina son las declaraciones de lo que Dios nos enseña acerca de este tema a través de toda la Biblia. Esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esas son las doctrinas. Entonces, uno de los errores que se cometen, ¿verdad? Por ejemplo, que hacen los carismáticos, pentecosteses, cuando uno les presenta, por ejemplo, lo que uno cree, que con eso les quiere uno hacer ver que ellos están equivocados, que esta es la interpretación. Le dicen, a ver, enséñame en la Biblia exactamente dónde dice eso. Que claro que lo puede uno hacer al revés también. Ahora tú enséñame en la Biblia dónde dice exactamente como tú dices. Se las puede uno poner al revés también, pero ese tipo de argumentos no son bíblicos, no son correctos, porque muchas de las cosas que creemos, doctrinales, verdaderas, sanas, que vienen de la Biblia, vienen de ese estudio general, no de que lo agarremos de un versículo. Sabemos que hasta ese es uno de los errores de las sectas. Un versículo sacado fuera de contexto es un pretexto para hacer una doctrina. Y no es así. Es como, por ejemplo, si yo de repente les dijera, hermanos, quiero que oren por mí, porque yo quiero que se me realice un sueño que yo siempre he tenido, miren, y luego les enseño ahí, quiero un carro como esos. Y todos, wow, déjenme les enseño cuánto cuesta. 1.2 millones de dólares, porque sí hay carros que valen eso, ¿eh? 1.2 millones de dólares, hermanos, oren de veras con fe, para que el Señor me pueda dar ese gusto y cumplirme mi sueño. ¿Va usted a orar por eso? Si usted es bíblico, no va a orar por eso. Contra decir, necesito hablar con el pastor. Necesito hablar seriamente con el pastor. Y usted me dice, pastor, ese carro no es para usted. Enséñemelo en la Biblia. A ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Se fijan que hay muchas cosas que es un error decir, a ver, ¿dónde dice? Pero sí pueden decir, mire hermano, no dice ahí, Sergio no puede comprar ese carro porque está bien quebrado. No dice, no, en ningún pasaje va a encontrar eso, pero van a encontrar ustedes principios bíblicos en el que habla de cómo uno debe manejar sus finanzas, qué es lo que puede uno verdaderamente comprar y no comprar, de acuerdo a ser un administrador de las cosas de Dios. Todo eso lo puede uno agarrar, toda la enseñanza en esa área, en ese tema de las finanzas que la Biblia presenta y llegar a una doctrina y dice, pastor, eso no es realista para usted. Usted tiene que comprar nomás un Pinto, es lo único que puede comprar. Carrito de esos, pero no ese de 1.2 millones de dólares. Entonces, cuando tocamos este tema, también hay enseñanzas en las que vemos qué es lo que enseña la Biblia en general en cuanto a este tema, como en este caso, los milagros. Yo no le puedo dar de mi propio gusto lo que yo quiero que sea el propósito de los milagros. Yo tengo que someterme a lo que dice la Biblia, que es el propósito de los milagros. Porque muchas veces tenemos la idea de que los milagros en la Biblia están a través de todos los capítulos, que toda la historia que narra la Biblia está llena de milagros. Y no es así. Porque la Biblia, hermanos, vemos, ¿verdad?, que es una historia que abarca miles de años, ¿verdad? ¿Sí o no? Abarca miles de años la historia que nos presenta la Biblia. Y después usted puede creer que durante todos esos miles de años, la regla ha sido milagros, 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 milagros. Y no es así. Esa no es la regla, al contrario. Los milagros, las eras o etapas de los milagros son la excepción, no la regla. Son la excepción. Porque como les digo, de más
de 4,000, 5,000 millones miles de años, miles de años de historia que tenemos en la Biblia, el número de años que podríamos decir que hubo, que fue más bien la regla que la excepción, fueron un poquito más de 200 años. Fíjense. ¿Por qué? Porque el Señor tenía propósitos para hacer milagros como regla en cierto periodo de tiempo, con cierto propósito histórico. Tenía su propósito. Y si nosotros nos sometemos a los propósitos de Dios revelados en las Escrituras, entonces tenemos que rechazar todo lo que no es de acuerdo a los propósitos bíblicos de Dios. Vamos a ver el primero. El primer argumento bíblico a favor del cesacionismo, ¿verdad?, que es la posición nuestra, que creemos que ya cesaron los dones milagrosos, es el propósito único de los milagros. Los milagros tenían un propósito único. Y por único quiere decir que nosotros no podemos agregarle más propósitos, porque esas ya son invenciones nuestras. Que es lo que vemos que sucede con el pentecostalismo, carismatismo, que son tan creativos y que están constantemente inventando cosas que no tienen ni siquiera base bíblica. Bueno, ok, vamos a ver Entonces, como les decía, hay periodos en los que la regla fueron milagros. Hay periodos. El primer periodo, porque son 3 periodos marcados por milagros. ¿Okay? Nomás 3 de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, nomás 3. Y cada periodo duró como 65 a 70 años. Y si los cuenta entre los 3, son arribita de 200 años nada más. Comparado con los miles de años que abarca de historia, entonces podemos ver que los milagros son la excepción, no la regla. Y hoy en día, ¿verdad? Como una persona que una vez no la encontramos, ¿verdad? Y bien entusiasmada, ¿verdad? Invitándome a su iglesia, ¿verdad? Porque ella antes aquí había sido miembro de esta iglesia y ahora era de una iglesia carismática y andaba bien entusiasmada. Véngase, pastor, porque mire, pastor, aquí ahora desde que estoy en esa iglesia, todos los días yo camino sobre lo milagroso. Yo veo milagros todos los días donde yo ando, milagros. Ay. Entonces, ahora, hay quien cree que así debe de ser y que ese es el cristianismo y que así es como en la Biblia, de que es de todos los días milagros y cada vez que la iglesia se junte tiene que haber milagros y maravillas y señales y todo. Creen porque son continuistas, que ellos consideran que debe de continuar igual. Y hasta les dicen, tiene que continuar igual porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él va a tener que seguir haciendo lo mismo. Entonces, se fijan que es una mala interpretación. Ese versículo, esa declaración, no está hablando de cómo Dios tiene que obrar, que así como obró en el pasado, tiene que obrar en el presente y tiene que obrar en el futuro. No, está hablando de la naturaleza divina de Dios, de su esencia, que Él en su esencia sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y para siempre, seguirá siendo siempre perfecto, divino, Dios 100%. Está hablando de la esencia, no de cómo obra. ¿Okay? Ahorita vamos a ver ejemplos de que eso, de querérselo aplicar a cómo Dios obra, pues nomás no cabe, ¿verdad?, para nuestros días. Vamos a ver esto, ¿verdad? El primer periodo de milagros, ¿okay?, es con el nacimiento de Israel y la ley de Dios. ¿Okay? Ese es el primer periodo en el que hubo esa multiplicación de milagros. Y siempre con un mismo propósito. En los 3 periodos, Dios teniendo el mismo propósito para permitir que se hicieran milagros. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Díganme ustedes si no era un tiempo histórico muy importante, el nacimiento de Israel y la ley de Dios. Entonces, tenemos que entender, esos 3 propósitos
eran para introducir en la historia de la humanidad eventos trascendentales, eventos muy importantes, como este. Era bien importante que se pudiera establecer la nación de Israel, la nación que sería luz para las naciones, la nación donde vendría el Mesías y de donde nacería y saldría la ley perfecta de Dios para todos nosotros, porque todavía nosotros tenemos que vivir bajo la ley, en el poder del Espíritu Santo, porque la ley, no cometan ustedes el error de decir, no, la ley era del Antiguo Testamento y todo, es que hay que cortar todo el Antiguo Testamento y tirar a la basura y quédese nomás con el Nuevo. No, Cristo vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley. Y entonces la ley lo que es el reflejo del carácter de Dios, el carácter santo, el carácter perfecto, el carácter ético, el carácter moral perfecto de Dios. Y entonces nos sirve de guía para nosotros. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, lo importante que era el que se pudiera establecer este propósito de Dios, establecer la nación de Israel, el poder producir la ley de Dios. Y entonces dice aquí que Moisés pudo realizar milagros para autenticar su ministerio ante Faraón. Para eso. Porque Moisés, el Señor se le apareció y el Señor entonces le dice, a ti te he escogido para que hagas esta misión, esta obra. Tú eres el que la vas a hacer, esta obra. ¿Ok? Ahora, este primer periodo de milagros fue el de Moisés y Josué. Estos son los dos. Ese periodo duró desde el Éxodo hasta alrededor de 1445 a.C., a través de la carrera de Josué, que terminó alrededor de 1380 a.C. En otras palabras, ese primer periodo de milagros duró unos 65 años. 65 años, ¿okay? Ese periodo de milagros. Y entonces vemos aquí que el Señor escoge a Moisés y le dice que vaya y confronte a Faraón y le diga, deja salir a mi pueblo para que me adore. El propósito era para que pudieran formar una nación. Déjalo salir. Pues, ¿se imaginan ustedes? Póngase usted en los pies de Moisés, decir, primero tengo que ir a hablar con los esclavos judíos y decirles que Dios se me apareció y me escogió a mí para liberarlos y sacarlos de aquí de Egipto. ¿Me la van a creer? Y luego tengo que ir con el líder más poderoso del mundo, con Faraón, y le voy a decir, pues dice Dios que los deje salir. ¿Me la va a creer? ¿Verdad que está la cosa difícil? Para que se la crea. Entonces, Dios necesita estar ahí, apoyándolo, respaldándolo, para que puedan saber que sí, Moisés viene de parte de Dios. Y es así como Dios le da el poder, el don de hacer maravillas y señales, milagros, le da el poder para que puedan atestiguar de que verdaderamente Él viene de parte de Dios, porque ningún hombre por sí solo puede hacer las cosas que Él hizo. Fíjense en Éxodo 4:15. Pero Moisés volvió a protestar. Aquí está Moisés hablando con Dios. Y aquí empieza a quejarse y le dice, ¿y si no me creen ni me escuchan? Si yo vengo a ellos y no me creen y no me escuchan, ¿qué pasa si dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿Qué fumaste, Moisés? Para creer que Dios te habló y que te dio esta gran misión de sacarnos de Egipto a más de 1 millón de personas. Tú nos vas a sacar de aquí y nos vas a llevar por el desierto a una tierra que fluye leche y miel. ¿Quién te la va a creer? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Un bastón de pastor.
porque él era pastor, ¿verdad?, de ovejas. Respondió Moisés, versículo 3, tíralo al suelo, le dijo el Señor. Así es que Moisés lo arrojó a la vara y se convirtió en una serpiente. Y Moisés ¡pum!, saltó hacia atrás. Dijo, ¡úpale! No voy a picar. Ha de haber sido una víbora cobra, que son las de aquella área, ¿verdad? En Egipto, las más venenosas que hay. Y se echó un brinco para atrás. Entonces, ¿fue un milagro eso que hizo Dios? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Convertir un palo en una verdadera serpiente es un milagro de parte de Dios. Ahora dice el versículo 4, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. En el versículo 5 le dice, realiza esta señal. ¿Se fijan? Siempre a través de la Biblia un milagro es una señal que señala que este hombre, Dios está con él. A este hombre Dios lo escogió con una misión especial. ¿Se fijan el propósito de los milagros? Bíblicamente. El propósito bíblico, no el que nosotros le querramos dar. Bíblico, una señal señalando, este hombre es mi escogido. Este hombre es mi escogido. Pues eso dice, realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Que no fumaste nada raro, que no estás inventando cuentos, que no estás manipulando, no, que tú vienes con una misión de parte de Dios, puesto que traes el poder de Dios contigo para avalarte de que verdaderamente eres de parte de Dios. Entonces los milagros lo avalaban ante la gente de que verdaderamente era de parte de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que los milagros en este primer periodo pues tenían ese propósito. Ahora, cuando vemos los otros dos periodos más, los tres propósitos, el mismo propósito tienen los milagros. El mismísimo propósito. ¿Por qué habremos de cambiarlo nosotros ahora? ¿Nomás porque pasaron miles de años los vamos a cambiar? No, ahí es donde entra el que yo creo que esta es la palabra de Dios eterna y yo no la puedo cambiar. Por eso en Apocalipsis se nos advierte, ni le agregues ni le quites, no le cambies. Dice, esta es revelación de Dios y ya está cerrada y punto. Ni le agregues ni le quites. Entonces, no es bíblico que nosotros saquemos nuestras propias interpretaciones que no se ajustan a la interpretación bíblica general, que no se ajusta. ¿Ok? Entonces, ese es el periodo, y como ustedes pueden ver, es un periodo muy importante. El establecimiento de Israel y la ley de Dios. El segundo periodo es el periodo de los profetas. Otro periodo en la historia importantísimo, ese periodo, el periodo de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios empezaría a hablar y a dar su revelación a través de los profetas de Dios. ¿Okay? Y llegó un momento, ¿verdad?, en el que la nación estaba en una gran crisis, en la que la nación estaba a punto de desaparecer como el pueblo de Dios, como Israel. ¿Por qué? A causa de las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas son las únicas que nos pueden completamente desviar y convertirnos en una congregación, en un pueblo que no es el pueblo de Dios. Y así está pasando con Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, de labios, decía, oh sí, soy judío, soy israelita y Jehová Dios es al que alabamos, pero en práctica estaban alabando y siguiendo
todas las prácticas, la adoración a Baal. ¿Por qué? Porque estaban escuchando a los falsos profetas de Baal. ¿Saben cuántos, nomás aquí en esta historia, presenta profetas de Baal que había? Allí nada más ministrando en el pueblo de Israel, 400. Podríamos decir 400 pastores, 400 rabinos, 400 sacerdotes, 400 maestros, enseñando a la gente de tal manera que se desviaron de la verdad bíblica y ya estaban practicando el baalismo. Y ya para ellos, profetas de Baal eran los profetas que hablaban de parte de Dios. Entonces el Señor tenía que hacer una limpia, el Señor tenía que establecer claramente ante el pueblo quién era el verdadero profeta de Dios, quién verdaderamente hablaba de parte de Dios. Y entonces lo tenía que hacer para que le creyeran, dándole los dones de maravillas y milagros, para que se pudiera distinguir el verdadero profeta de Dios de los falsos profetas de Dios, para que pudiera haber una distinción y así, ¿verdad?, el pueblo pudiera ver quién era. Por eso Elías recibió el poder de hacer milagros para autenticar su ministerio ante el rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel y era un rey que estaba paganizado completamente. Su esposa, ustedes saben quién era su esposa, ¿verdad? Se la ha conocido como que estaba poseída demoníacamente. ¿Quién era? Jezabel. Ándele, Jezabel, que ahora se usa como sinónimo del demonio, Jezabel. Cuando dicen el espíritu de Jezabel, están hablando de un espíritu demoníaco. Y es que esa esposa tenía una gran influencia sobre su esposo Acab. Y juntos guiaron a Israel a la adoración de Baal, con todas sus prácticas satánicas. Y entonces estaba a punto de que el propósito de Dios de poder establecer un pueblo que fuera la luz para las naciones de donde habría de venir el Mesías, estaba por perderse. Y entonces escogió al profeta Elías para que pudiera establecerse la credibilidad de Dios usándolo a él. Entonces vemos nosotros que esta segunda etapa en la que los milagros eran comunes fue durante los ministerios de Elías y su discípulo, profeta Eliseo. Considerando nuevamente la cronología bíblica, ellos ministraron alrededor del 860 a.C. hasta el 795 a.C., un periodo de solo unos 65 años, otra vez vemos. 65 años que duró y que fue un periodo en el que hubo como regla milagros, nada más, ¿verdad? En ese periodo, 65 años. Ahora, el Señor ya le había dado la misión a Elías de confrontar al rey, de confrontar las falsas creencias, los falsos maestros, falsos profetas, todo. Y entonces se presenta, ¿verdad?, ante el rey. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galad, fue a decirle a Acab, al rey Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¡Wow! ¡Qué seguridad tenía! ¿Por qué tenía tanta seguridad? De poder él asegurar, mientras yo no diga, mientras yo no quiera, no va a haber ni rocío ni lluvia. Hasta que yo diga. Ya empezaba la manifestación de Dios en la vida de él, haciendo maravillas y señales, para que se pudiera establecer que verdaderamente Elías era el verdadero profeta de Dios y que estaba hablando de parte de Dios. Y entonces así empezó a suceder. No hubo lluvia
no hubo rocío. Entonces, vemos, ¿verdad?, que ya en el capítulo 18, Elías quiere hacer una aclaración, pero delante del pueblo de Israel. Y dice, ok, vamos pueblo, vengan, vamos a reunirnos en tal lugar y que vengan todos los profetas de Baal, los 400 profetas de Baal, vengan. Y sí, se reunieron todos, dice, aquí vamos a saber quién verdaderamente está con Dios y quién es verdaderamente los profetas de Dios, ¿ok? Entonces dijo, ok, vamos a hacer aquí son piedras que ponían ellos para hacer un sacrificio de animales. Y entonces dijo, vamos a poner aquí este sacrificio, vamos a poner aquí al animal y vamos pues, ahora le vamos a dar la oportunidad primero a los 400 profetas de Baal para que ellos le pidan a su Dios que descienda lumbre y consuma aquí el animal, lo que tenemos aquí, ¿ok? Presente. Y pues ok, dijeron, vamos a hacerlo. Y los 400 empezaron a hacer todos sus rituales y todo. Y pues no, pasaba tiempo y ellos empezaban a ponerse más desesperados. Dice la Biblia que empezaban a gritar más fuertemente a Baal. Y Elías, y esperaban, y hasta se empezó a burlar de ellos. Dijo, más fuerte, tal vez está dormido y no los oye, griten más fuerte. Y empezaron hasta a cortarse para que saliera sangre y decir, nuestro Dios quiere ahorita un sacrificio de sangre, y se cortaban y sangre y nada, y él viendo, y hasta burlándose. Yo creo que era mi primo, o mi hermano, y les dice, dice, pues, ¿saben qué? Tal vez está en el baño. Y no puede todavía salir, quién sabe qué tiene, ¿verdad? No puede salir del baño. Y así se burla, y ellos dale, y por horas tratando, pues al fin ya se cansaron, se rindieron y dijo, no, nada. Ok, ahora vamos a ver mi Dios. Y es más, dijo, hagan un canal aquí alrededor, unas fosas, y llénenlas de agua. Llénenlas de agua. Y pum, pues llenaron de agua y todo para que se pusiera la cosa más difícil, ¿verdad? A ver si fuego lo consumía todo. Y entonces dice la Biblia, ¿verdad? Que, versículo 24, después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo y dijeron, ok, está buena la competencia, vamos a darle. ¿Okay? Y entonces ya en el versículo 36 dice, Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. ¿Se fijan? Y ustedes saben la historia, ¿qué fue lo que pasó? Fuego descendió del cielo y consumió la madera, el sacrificio, el agua, lo secó, todo. Todo. De tal manera que quedó claramente ahí delante de la gente establecido quién era el verdadero profeta de Dios. Quedó tan claro que el profeta Elías inmediatamente dio orden al pueblo de Israel, dijo, acaben con todos los falsos profetas. Y mataron a los 400 profetas de Baal. El Señor necesitaba hacer una limpia ahí de falsos maestros, falsos profetas. ¿Okay?
No crean ustedes que yo voy a hacer eso en el compañerismo de pastores, ¿no? Ni que por aquí les pase. Estoy explicándole, se fijan lo que es querer aplicarlo del padre y decir, esto se aplica para que no, esto es un evento histórico único, ¿verdad? Que eso fue lo que sucedió. Entonces, pero fíjense, el propósito de los milagros, ahí Dios usó a Elías para hacer un milagro y lo que Él quiere, ¿verdad? Que quede bien establecidos. Este milagro lo hizo Dios a través de mí porque Él me escogió como profeta. Yo soy el escogido de Dios para poder traerles a ustedes palabra de Dios. Entonces, ¿se fijan el propósito? ¿No es lo mismo que con Moisés? ¿Sí o no? ¿Han estado capich? Punto por punto. Entonces vemos, ¿verdad?, que es el mismo propósito, ¿ok? El mismo propósito. Ahora, ustedes han visto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que se hace mención de que la ley y los profetas, ¿sí? Como por ejemplo aquí, ¿verdad?, Jesucristo en Mateo 22:40, explicando sobre los dos más grandes mandamientos, dice, toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. ¿Qué está diciendo, verdad? Que el mandamiento de amar a Dios, amar al prójimo, dice, todo, ese es un resumen de todo el Antiguo Testamento. ¿Okay? Siempre que se menciona la ley y los profetas, se está hablando, es una mención de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es, ¿cuál? Malaquías. Hasta Malaquías. Desde Génesis a Malaquías. Eso es lo que está envuelto por la ley y los profetas. Entonces tenemos ley más profetas igual al Antiguo Testamento. Entonces se fijan ustedes la importancia de estos dos periodos en el que se habría de establecer el Antiguo Testamento. Si ven ustedes la seriedad de establecer el Antiguo Testamento, y fue a través de estos dos eventos que el Señor pudo cumplir sus propósitos de establecer la ley, Israel, su nación, y luego los profetas que trajeron la revelación nueva de Dios. Por eso es que tenemos tantos libros de profetas, y entonces ahí quedó registrado la revelación de Dios en estos dos periodos. ¿Se fijan el propósito que tenían los milagros de poder establecer algo tan importante como es el Antiguo Testamento? Ahora, ¿cuál sería el tercer periodo histórico de milagros? Vamos a apurarnos porque el tiempo se nos acaba. El periodo de Jesús y los apóstoles es el tercero. ¿Okay? Periodo de Jesús y los apóstoles. Obraron milagros para autenticar su ministerio ante Israel. Tanto Jesucristo como los apóstoles hicieron y obraron maravillas y señales y milagros para que pudieran ser reconocidos como que verdaderamente eran de parte de Dios. El mismo Jesucristo también, porque ya en el Antiguo Testamento se veían cuáles iban a ser las características, las señales del Mesías. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista estaba en prisión y que empezó a dudar si verdaderamente Jesús era el Mesías? Y mandó a discípulos a que le preguntaran, ¿quiere Juan saber si tú verdaderamente eres o todavía tenemos que esperar a alguien más? Porque lo más seguro es que en la mente de Juan el Bautista diría, es que si él fuera, pues ya me hubiera sacado de prisión. Yo soy Juan el Bautista, el que yo abro el camino para el Mesías, y ¿cómo me va a querer, cómo él va a dejarme aquí en prisión, sufrir lo que estoy sufriendo? Él con sus poderes muy bien puede venir y dormir o matar aquí a los guardias y abrir la puerta de las celdas y sacarme libre. Muy bien puede hacer eso, pero ¿será o no será? Y entonces fueron los discípulos de Juan y le preguntaron, Señor,
Juan quiere saber si tú eres o si habríamos de esperar todavía a alguien más. Jesucristo no le dijo, oh, claro que yo soy, mírame. No, le dijo, mira, dile a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los enfermos son sanados. Y le presentó todos los milagros que él ha hecho, que eran señal desde el Antiguo Testamento que el Mesías habría de hacer, que no es algo que cualquier persona puede hacer, ¿verdad? Hoy en día sí, hay tantos engañadores de todas las religiones. Yo le enseñaba a mi esposa, ¿verdad? Mira, aquí están los hindús también con sus falsos sanadores. Y ahí están, ¿verdad? Los gurús hindús, según esto, sanando a personas y los levantan, ¿verdad? Alguien les ayuda a levantar y ya se los llevan ahí caminando y salieron tal y como llegaron, pero según él ya los sanó. Y la gente se los cree todo porque, sí, ya los sanó. Y salen las personas. Cuando Jesucristo, ¿cuándo ustedes vio que Jesucristo cuando sanara o los apóstoles sanaran, alguien iban a irse así diciendo gracias? Entonces, obrón, y fíjense lo que dice de Jesucristo en Hechos 22. Dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos fueron testigos oculares. Todos ellos vivieron en el tiempo de Jesucristo, ahí en el libro de los Hechos. Vivieron en el tiempo de Jesucristo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Miren, por todos los milagros que él hizo, se nos confirmó que él era quien las profecías señalaban que habría de venir. Ahí está. Con todos los milagros que hizo, queda confirmado por Dios que él era el escogido de Dios, el ungido de Dios. La palabra Mesías significa eso, el ungido, el escogido de Dios. Dice, él era. ¿Y cómo queda establecido, ratificado? Por los milagros que él ha hecho. Es más, ¿ustedes han leído el Evangelio de Juan? Bueno, todo el Evangelio de Juan está escrito de una manera en la que se quiere probar que Jesucristo era el Mesías y que las señales que indicaban cómo podían discernir y ver que el Mesías ha llegado era a través de estos poderes, a través de estos milagros, decía el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, Juan lo que hace es que presenta 8 diferentes señales, y por señales quiere decir las cosas que él hizo que indicaban, que señalaban que él era el Mesías, el escogido de Dios. Y entonces a través de todo el Evangelio va presentando esas 8 señales. Por eso luego en el capítulo 2 dice, la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea, que fue cuando convirtió el agua en vino. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y entonces de ahí ya continúa y dice, y esta es la segunda señal, y esta es la tercera señal, y se va señal tras señal tras señal a través de todo el Evangelio hasta que presenta 8 señales. Y en esas señales presenta a Jesucristo con el poder de Dios para tener poder sobre la naturaleza al convertir el agua en vino, poder de Dios sobre las huestes espirituales de maldad. Tenía el poder de Dios para tener poder sobre las enfermedades, sobre las tormentas, sobre esto, sobre el otro. Y ahí se va presentando una tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces, ¿qué? La evidencia de que él era el escogido por Dios, el Mesías, para establecer una nueva era, una de revelación, él era. Entonces, ¿se fijan el propósito de los milagros? Que nosotros no podemos ni debemos darle nuestro propio propósito. Tenemos que quedarnos con el propósito divino de Dios, simplemente. Eso es.
Ahora, todos nosotros conocemos del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Usted puede dudar de que él era un verdadero apóstol? ¿Sí o no? ¿Puede dudar, sí o no? No, ¿verdad? Pues si usted duda que era un verdadero apóstol, pues tal vez usted es testigo de Jehová, ¿verdad? Pero no cristiano. Porque no, con todos los años que hemos escuchado al contrario, el apóstol Pablo dentro del cristianismo es de los apóstoles que tienen más fama, que la gran mayoría de los cristianos desearían ser como él, como el apóstol Pablo. La mayoría de los cristianos lo ven como el mejor de los apóstoles. Entonces, no puede uno creer, pero en su tiempo, la iglesia de Corintios, la mayoría de ellos, no creían que él era un verdadero apóstol. No creían que él era un verdadero apóstol. Él batalló mucho con esa iglesia. Era en realidad la iglesia carismática de aquel tiempo. Y dice el apóstol Pablo, defendiéndose allí con los corintios que no creían que él era un verdadero apóstol, le dice: estando entre ustedes, demostré ser apóstol de veras, pues hice constantemente las señales propias de un apóstol. ¿Cuáles son esas señales propias de un apóstol? Milagros, maravillas y obras poderosas. Ahora, fíjense, para que vean las contradicciones de interpretaciones. Hoy en día, pentecostales carismáticos nos dicen que un cristiano que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad?, con las evidencias de hablar en lenguas y entonces con recibir poder para hacer milagros, esa persona puede hacer milagros, ¿ya? Puede hacer milagros. Si eso fuera cierto, aquí al apóstol Pablo, la congregación le podría haber dicho: pero Pablo, si todos podemos hacer milagros, ¿cuál diferencia hay entre tú y nosotros? ¿Cuál diferencia hay? Pero no. Así como hoy en día no todos, por ser verdaderos cristianos, podemos hacer milagros, también en aquel entonces no todos ellos podían hacer milagros. Ahí el apóstol Pablo pudo decirles: ¿quién es el que les demostró ser un verdadero apóstol? Porque acuérdense, cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, dice ahí en los evangelios que escogió a 12. Y entonces les dio potestad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, o sea que les dio el don de maravillas y señales, de milagros, dice. Y entonces les llamó apóstoles. Dejaron de ser discípulos y se convirtieron en apóstoles porque ahora tenían ese don de hacer maravillas y señales y milagros, que es lo que hace la diferencia. Hace la diferencia. Y entonces vemos aquí que él dice: miren, aquí yo traigo mi identificación de apóstol. ¿Quién de ustedes trae esta identificación? No, pues no, nadie. De que pueda hacer estas maravillas y señales. Nadie, no más él, ¿verdad? No más él. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Es más, hasta les debo 5 minutos. Pero ya la próxima semana seguiremos viendo más argumentos que prueban el por qué somos cesacionistas, que consideramos que los dones esos de maravillas y señales ya cesaron con la época, con esa etapa del Nuevo Testamento. Entonces, lo único que quiero que vean es que con esta tercera etapa, ¿qué se estableció? De acuerdo a los propósitos de Dios, ¿qué se estableció en esta tercera etapa? Se estableció la iglesia y se estableció el Nuevo Testamento. ¿Se fijan ustedes los propósitos trascendentales, históricos, que tenía el propósito de Dios de obrar a través de estos hombres con maravillas y señales para que pudiera quedar bien establecido con credibilidad su iglesia y el Nuevo Testamento? Entonces, en esas 3 etapas, hermanos, tenemos toda la Biblia para que podamos creer que es de Dios. Toda la Biblia, la ley, los profetas, Cristo y los apóstoles. Y ahí están los evangelios y las epístolas.
Todo está incluido. ¿Capich? ¿Sí? Si algo no entendieron, me pueden preguntar después y yo no les explico, ¿verdad? No, o sea, yo les explico, ¿verdad? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que podemos pasar estudiando, considerando tus propósitos, Señor, que vemos que a través de la historia tú has tenido para el establecimiento de eventos, de situaciones, de cosas tan importantes como es la nación de Israel, de donde tú, Señor, nos has dado la ley perfecta, tuya, esa ley que refleja tu carácter, que refleja tu moral, que refleja tu ética. Y también, Señor, la revelación de los profetas que nos dan el resto del Antiguo Testamento. También el establecimiento de tu iglesia y del Nuevo Testamento. Y así, Señor, te damos gracias porque de esta manera tú obraste con ese propósito de podernos dejar toda la Biblia. Y sabemos que con la Biblia es todo lo que necesitamos. Tú nos has dado toda la revelación completa y no se necesita que estos eventos históricos se sigan repitiendo en nuestros días. Gracias pues, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que nos des entendimiento y fe. Amén.